Está bien, listo. Bueno, vamos a la segunda parte después de los comerciales. Sí, ya metimos los comerciales. Claro, claro. Ahí nos salió la franja. Claro, pasó la franja ya, la cadena nacional. Oye, bueno, entonces yo te preguntaba, por preguntar, la verdad, ¿no es cierto? Si que tu señora era de acá, de allá, ¿cómo es la cosa? Mi actual señor es de acá. Ya, bueno, ok. Porque sí, yo llegué con, bueno, mi familia, tanto mi señora, mi ex señora y mis hijos, todos ecuatorianos, ya, los cuatro con nacionalidad, doble nacionalidad, y hace más de 10 años nos separamos acá. ¿Ya? Y de ahí avanzando en la vida, ahora tengo una señora chilena. Así que como te decía, que se quitó, tengo con más razón doble nacionalidad. No, claro, tú tienes doble, así como, qué bueno, qué bueno. Oye, pero estás por venir a Santiago y ahí nos vamos a ver, ¿no? Sí, como te dije, próxima semana estoy por allá, así que bueno, seguro nos sí, encontramos ahí. Oye, y qué grato que justo me avisaste y que pudimos encontrarnos un tiempito entre tanta locura de la vida. Bueno, Santiago Guevara, cuéntanos qué estudiaste en la universidad, qué estudiaste después, qué empezaste a hacer y cómo es que llegaste a Chile. Mira, yo soy ingeniero comercial de la Católica de Quito, ¿ya? De la PUCE. Claro. Entonces, de la hermana de la PUC de acá. Claro, hermana de la PUC de Chile, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Yo estuve, mientras estudiaba en paralelo, yo siempre estuve trabajando, estuve en la modalidad vespertina en Ecuador y yo trabajaba en banco. Trabajé en el Banco del Pacífico en un programa de desarrollo de la comunidad, dando microcrédito, después pasé a otro banco como oficial de crédito, después fui subgerente de crédito corporativo en otro, y después me llevó un cliente de gerente general. Entonces yo decía, cuando estudié ingeniería comercial, decía, yo cuando salga voy a ser gerente. Y claro, curiosamente, cuando egresé de ingeniería comercial, estaba de gerente de una empresa, ¿ya? Y en esa época, como te decía, en el desarrollo profesional de la familia, ¿ya? Era cómo seguimos avanzando, ¿ya? Cómo seguimos avanzando y los niños chicos, ya te digo, mi hijo de meses, mi hija tenía 3 años en esa época, y buscábamos un lugar como para profesionalmente, tanto mi ex señor y yo, avanzar. Entonces yo buscaba... ¿Ella qué hacía? ¿Qué estudió? Ella es médico. Ella es médico, wow. Es médico. Entonces buscaba, y allá en el Ecuador, la medicina, hacer el postítulo en medicina es muy complejo, porque hay muy pocos cupos. Entonces, en esa opción empecé a buscar un lugar donde continuar. Ya, yo como ingeniero comercial en realidad es como más noble o más versátil, ¿no es cierto? Más sí, los problemas son más comunes en los mercados, y de ahí pero en cambio la medicina es más dura, ¿no? Así es. De ahí empecé a hacer una matriz de dónde podríamos ir y ya se me iba a modificar el territorio, quería que sea un país de habla hispana. Entonces hice unos indicadores económicos, sociales. Una matriz multicriterio ahí. Exacto, y generé Chile, México y España. Esa era mi selección, hablo 1998. ¿Ya? Claro. Entonces, partí por Chile porque es el que estaba más cerca. Oye, Entonces, te voy a interrumpir ahí. ¿Vos creerás que no nos hemos visto, creo que desde el colegio, o porque vos trabajabas, o en la universidad sí nos vimos? Sí, en uno de mis viajes, hicimos el Diego Bastidas, creo que hizo una reunión. Tienes razón, Y ahí nos claro. encontramos, Claro. porque había recién regresado de Chile, ¿ya? Cierto. Claro, yo regresé justo en el 98, por eso es que ahorita que tú dices 1998, yo regresé la primera vez a Ecuador a trabajar en la presidencia, ¿te acuerdas? De la República. Ya, bueno, ahí sigue. Nos vimos como por el 2000, 2001, por ahí. De ahí no nos habíamos visto. No nos habíamos visto, sí. Claro. Y de ahí, como te digo, llegué acá a Chile, ¿no es cierto? A revisar qué opciones existían de efectivamente buscar un desarrollo, o continuar un desarrollo profesional. Espera. ¿Por qué le ganó a Chile, a México y a España? Porque estaba más cerca, eso te dije. Decidí Chile porque estaba más cerca. Y si ¿Pero ese fue el factor crítico solamente o hubo otros factores que pesaron? No había, es que te digo, ya había seleccionado a los 3 países. Sí, claro, pero te digo, pero entonces es que los finalistas... ¿Por cuál parto? Dije, voy a partir por Chile
porque por Chile, en esas cosas locas que tiene uno en el Ah, momento de las decisiones, dice, ya, ¿qué si algún minuto me va mal? Tomo un bus y me vuelvo. Ese era como, estoy ah. Qué chistoso. y de ahí decía, si voy a Chile y no me gusta, porque yo vine a hacer la investigación de mercado en terreno, si es que este era el país, vine solo, ¿ya? Ya, claro, Y obvio. de ahí, si no, iba a ir después a México, y si no, pues iba a ir a España. Esa era como la continuación, ¿ya? Te regresabas nadando. Y claro, y ahí sí ya no había ninguna opción, no había ninguna opción. Claro, Entonces me vine acá, y claro, acá hay el famoso convenio Andrés Bello, que te claro, permite convalidar los títulos de lado y lado, de Chile a Ecuador, de Ecuador a Chile. Solo el único requisito es que seas nacionalizado del país que te dé el título, en mi caso ecuatoriano con título ecuatoriano. Entonces era como soñado, porque tú partías acá como profesional. Un claro. país en el que, para el que no lo sabe, al menos cuando nosotros llegamos, era un país en donde los profesionales partían en una situación un poco más competitiva. Considerando que yo era extranjero, ¿ya? Al menos empezaba en un piso importante y además es un trámite solamente administrativo, entonces que te demora como 45 días. Entonces yo recuerdo que estuve como 2, 3 semanas, dije, este es el lugar, vénganse todos, entonces como al mes y medio estaba la familia reunida, ¿ya? Y también con los documentos para convalidar el título de la señora, así que así partimos, ¿ya? Y yo en paralelo vine representando una fundación de educación de Ecuador, Ujú. ¿ya? Ya, Ese era como mi ancla, es decir, igual vengo con algo, ¿ya? claro. Y de a poco, me acuerdo, a poco andar, ¿ya? Le salió un trabajo en Quillota, en medicina a mi ex señora, nos fuimos a vivir en Quillota, ¿ya? Yo desde ahí manejaba la fundación, y cuando le salió la beca para quedarse en pediatría, nos vinimos a Viña, y de ahí que vivo en Viña. Entonces de ahí empecé a Qué trabajar. locura. Fue como todo así, las cosas se van dando. Alguna vez Steve Jobs decía, mira, no sabes cómo suceden, pero las cosas se unen, ¿no? Y Sí, totalmente. efectivamente estaba en Quillota en el avión, mi ex señora conoció a un abogado que le dijo, cuando tengas tu título convalidado, avísame. Él le ubicó en Quillota. Ya cuando decidimos venirnos a Viña del Mar, estábamos en un asado de despedida, y él me dijo, mira, ahora que te vuelves a Viña, te voy a hacer un contacto, ya, de un caballero que se llama Alejandro Corbalán, que era seremi de Economía. Y dice, mira, Claro, famoso. háblale en mi nombre, Alejandro, ya, él te puede ayudar. Voy a hablar con Alejandro. Me ubicó en una consultora y me ubicó en la Universidad de Playa Ancha haciendo clase, ¿ya? Claro, Entonces todo se estabas fue de hecho ahí, claro. conjugando, todo se fue conjugando, y yo fui por una, qué sé yo, por reemplazar un ramo, y en un semestre ya tenía 5 ramos, y después estaba Claro. de jefe de proyectos de una consultora, y de repente Ese tiempo, así era, así era. empezamos a avanzar. Conocí Chile, imagínate que yo de los 345 comunas conozco más de 250, Qué ya he locura. intervenido, o sea, me conozco Chile de Arica a Punta Arenas, he estado en Isla de Pascua, entonces ¿En la todo isla Juan Fernández también pudiste estar o no, no? Isla Fernández no conozco, Esa es la pregunta. está pendiente. Mira, Este es está como pendiente. quien no conoce Loja no conoce mi país. Es como, Claro, hay 3 lugares que me faltan, que es, ¿cómo se llama? Coyhaique, ajá, Juan Fernández y Valdivia. Así que me ya. interesa conocer. De ahí Oye, conozco, estuve en Tierra de Fuego una semana en un rally, en un plan de desarrollo comunal, estuve en Natales, o sea, he estado en un montón de oye, lugares, ¿ya? y la base en la Antártica también. No, de esa no conozco, pero esa no me Ese. atrae tampoco. Bueno, como buen quiteño puedes aguantar frío. Sí, 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 pero no, pero acá estoy bien. No, claro. Entonces, Oye, Santi, perdón que te interrumpa, pero tú topaste un temita que quiero que subrayemos antes de que continúes. Este tema del año 98, claro, es el año en que yo me vuelvo, y efectivamente, como tú dices, yo daba clases acá como en 5 universidades. Era una locura, porque obviamente no había suficientes profesores frente a un crecimiento brutal de la academia, porque el modelo económico lo que estaba haciendo era que todo mundo pueda acceder a estudios así es. universitarios, y no había suficientes profesores. Yo me acuerdo que tenía un pasar pero espectacular, porque era el trabajo meramente académico.
Y claro, a mí me llamaron a la presidencia y dije, bueno, voy a la presidencia, siempre cuento que hicimos ahí el tema de la dolarización y después ya hicimos algunas cosas, pero esa época me hiciste acuerdo y te voy a pedir que hagas una digresión y le compares al momento actual ese tema, ¿no? Porque actualmente ya en cambio es muy diferente, ¿no? El tema académico. Sí, mira, de hecho, ahorita que tú relatabas, yo empecé haciendo clases en la Universidad de los Lagos en Quillota. Después fui a la UPLA. Después de en la consultora hice clases para la Universidad de la Frontera, para la Universidad de, hay una más del sur que no me acuerdo que también hice. Después hice en la de Valparaíso, hice hasta en el magíster de gestión pública, porque en este pasar, cuando ya estuve en esta consultora, me especialicé en planificación estratégica de municipios. ¿Ya? Que es muy específico. Muy Entonces, específico, espectacular además. ¿qué hice? Desarrollo territorial, desarrollo económico, fomento productivo. Entonces, empecé a aprender al inicio y después a desarrollar toda una metodología, ¿no es cierto?, de mejoramiento de los territorios locales. ¿Ya? Y ahí, y en ese proceso, por eso hoy día, por ejemplo, me contrataron Claro. en una minera hoy día, entonces cuando me llamaba estaba en El Sí, Soldado, me contaste que estabas en El Soldado. estaba haciendo un taller de planificación estratégica de una gerencia de sustentabilidad y que me ubicaron porque alguna vez uno que era mi consultor ya entró ahí en temas medioambientales y cuando le pidieron hacer una planificación estratégica me llamó y me dijo, por favor, venga a ayudarme. Entonces fui a hacer Claro. la actividad. ¿Ya? Y obviamente porque la planificación estratégica en general sirve en todo ámbito Claro. y uno, yo estudié en una universidad como la Católica que te da todo el marco general y yo aquí tuve aplicación en municipal y pública, pero cuando hago temas privados, que también los hago muy de vez en cuando, es muy simple hacerlo. Pero al revés es difícil. Tú en el mundo privado no puedes irte al mundo público municipal porque te falta el conocimiento de la ley, de los procesos, etcétera. Entonces ha sido muy amigable y volviendo a tu pregunta, ahora es más complejo, es masivo. Yo de hecho no hago clase universitaria, hago seminarios si me llamas, hago talleres muy específicos, ¿ya? Como obviamente mi nivel de expertise fue desarrollándose hacia esa línea específica, cuando falta algo me llaman. Y obviamente cuando me llaman hay condiciones distintas, pero semestres ya no hago porque está muy saturado y el costo-beneficio tampoco es tan bueno y sobre todo la libertad. Yo Sí, viajo sí, muy hay. seguido, voy a Ecuador muy seguido, voy a Argentina. Entonces, cuando estás en un semestre, estás vinculado a que no te puedes mover mucho por obviamente, Tal cual. con tu compromiso académico y eso ya no lo hago. Eso hago, como te digo, Sí, talleres, seminarios muy puntuales, ¿no? es que es muy valioso lo que estamos conversando para el programa, ¿no? Como diáspora hexagonal, porque efectivamente cuando vinimos nosotros, bueno, yo acuérdate que vine en el 94, ¿no es cierto? Y me quedé, claro, inicios del 94, me quedé hasta fines del 98, casi 5 años la primera vez. Y luego me fui a la presidencia. Pero en esa época efectivamente había espacios abiertos si tú tenías un posgrado, que era el Así. caso mío, ¿no? Entonces, obviamente en, en, en el tiempo, ahora que yo volví de vuelta, hace ya casi 7 años, eh, cuando llegué necesitabas no cualquier posgrado, pues obviamente necesitabas el doctorado. Y yo también, ¿no es cierto?, un poco por el trabajo, me fui desarrollando igualito que tú en áreas más prácticas de consultoría, de asesoría, de investigación. Y claro, ya no tenía mucho sentido. Volví a hacer clases en la universidad, sin duda, pero lo que tú dices es tal cual, ¿no? No se puede viajar. Y obviamente para un consultor el no viajar es letal, ¿no? Entonces, obviamente yo un poquito como que fui dejando tanto las clases como la consultoría y me dediqué a trabajar en otras cosas de más de uso de tecnologías y ahora un poco más virtual. ¿Cómo ves tú el tema este de lo virtual en el trabajo que estás haciendo ahora en general y cómo ves ahí oportunidades para profesionales ecuatorianos, para gente que está ligada también a empresas y obviamente para gente que son técnicos de ejecución, como se llama acá en Chile, ¿no? Tecnólogos, como llamaríamos en Ecuador. Creo que ahí hay un campo, ¿no?
O sea, definitivamente el tema virtual está en la contingencia, en lo contemporáneo y se vino a instalar para quedarse, ¿no? Antiguamente era tan complejo y yo le comentaba en parte, cuando hago algún taller o algo, le señalo al auditorio que tuvimos un apresto de 2 años virtuales. Entonces todos, hasta el que menos tiene idea, sabe ahora tener videollamadas, ya el Zoom es súper natural en todo ámbito. ¿Ya? Entonces, efectivamente, la parte telemática está muy instaurada. Está bien instalada, tanto acá como en todos los países de Latinoamérica, ¿ya? O sea, imagínate, antes era impensable tener una conversa como la que tenemos ahora o una cotidianidad con tus seres queridos de forma de videollamada, que ahora lo tenemos siempre, es como estar ahí nada más, ¿no es cierto? Claro, Es muy y con nuestros cercano. amigos que nos miran en el momento que pueden, o con la Exacto. gente que nos conoce sin que lo hayamos visto antes, pero que hace un poco de pensamientos a partir de tus experiencias y de este programa para encontrar formas también de guiarse en esta diáspora, ¿no? Perdón que te interrumpí, sigue. Totalmente en ese escenario, yo me he encontrado de manera muy grata con este desarrollo telemático, en donde lo más difícil del desarrollo telemático era perderle el miedo, por un lado, o perderle la capacidad de hacerlo, porque hay gente que se sentía, en general, adultos o adultos mayores, la tenían muy lejana, y yo tengo papás de 80 años que se comunican telemáticamente de una manera sumamente fluida, porque es cotidiano ahora, es Sí. cotidiano, es habitual. Tuvimos, como digo, un apresto muy sólido durante 2 años de encierro. Entonces, eso nos ha permitido que ya esté instalado en la sociedad. Y al estar instalado en la sociedad te permite, obviamente, avanzar, independientemente que hay instituciones que volvieron a lo presencial 100%, ¿no es cierto? Y que perdieron esa posibilidad de anclarse también con una parte telemática. Hay otras, básicamente, que tú sabes, todavía hay una presencial, una telemática, o sea, ya es Las como híbridas, claro. ya está eso funcionando, y al estar eso funcionando, se abre el campo territorial infinito, porque ya no necesitas estar aquí en Viña del Mar, en Santiago, en Quito, o donde fuere, ¿no es cierto?, presencialmente, sino lo que necesitas es tu expertise, tu conocimiento y tu aporte. Ya, Sí, entonces, nosotros que hablamos de consultoría, tú vas incorporando a equipos, ¿no es cierto?, el profesional adecuado, y el profesional adecuado da lo mismo si está en Valparaíso o está en La Tacunga, da lo mismo. Ya, sí. simplemente aquí la capacidad se pone a disposición, ¿no es cierto?, del objetivo, del trabajo, del desarrollo de algo puntual, y ya puede uno acceder, y obviamente las posibilidades son un poco más ilimitadas que las que eran en nuestra época, en donde Sabes tenías que que golpear la puerta. totalmente, no, es que es brutal, ¿no? Yo te digo, para nosotros, a ver, yo termino mis funciones públicas en el año 2004, ¿no? O sea, me fui en el 98, trabajé en la presidencia hasta el año 2000, ¿no? Me acuerdo que hicimos el Plan Ecuador 2000 con Yamil, antes de que se caiga el presidente, porque hubo todo este lío con los indígenas después de la dolarización, etcétera. Luego me quedo en la presidencia hasta el 2001 y me acuerdo que eh, allí me nombraron en un programa, que era el programa de protección social. Y allí nosotros empezamos a trabajar temas ya de uso de tecnología. Tú te acordarás de Banred, ¿no es cierto? Que Y es como claro, y Banred eh, fue puntal, fundamental en el bono solidario que se creó en la presidencia de la República. También estuve en ese equipo y después me tocó dirigir ese programa, ¿no? El programa de protección social de Ecuador. Y allí nosotros teníamos como la pieza central del programa era este switch, con el cual tú podías hacer las transferencias entre la claro. base de datos de, imagínate, era más de la mitad de la población, porque fue una mega crisis, que recibía protección social a través del bono, y esto estaba conectado con los bancos. Entonces, Banred tenía un poder público brutal, porque tenía esta base de datos y este switch.
que era un Así es. programa, pues no era otra cosa que un programa informático. Y yo ahí dije, esto es increíble, porque te das cuenta que tú estás teniendo a la mitad de la población de un país dependiendo de un switch y de una empresa. Es una locura. Te estoy hablando del año 2001, que yo me fui a vivir a Holanda. Regreso en el 2002, ya viendo cómo funcionaba esto en Europa y obviamente estudiando también otro posgrado en finanzas públicas. Y entonces me meten al Ministerio de Finanzas y ahí creamos una herramienta como una especie de switch de transferencias, pero esto en cambio era una switch para inversión. ¿Ya? Y era el Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces era todo un algoritmo súper complejo que llevaba puntos de pobreza, se convertían en dólares de inversión pública. Entonces tú entregabas como beneficio más puntos de pobreza reducidos, recibías más presupuesto. Ese fue el programa que armamos. ¿Ya? Y ese programa, que era muy técnico, claro, luego fue destruido por la política. ¿No? Para que veas que la política no respeta la tecnología, ¿no? Y obviamente en ese punto del dial fue que yo dije, bueno, es momento de separarse y trabajar esto ampliado. Y empezamos a trabajar como Hexagon, con una lógica como esa. Y lo que hacíamos nosotros en la empresa consultora, que hasta ahora está, era contratar a gente que tenía tecnología propia, o sea, que tenía herramienta propia. ¿No? Que tenía sus metodologías, su conocimiento, su capital humano, sí, pero que lo había logrado hacer metódico como para poder convertirlo y éramos socios y seguimos siendo socios de las herramientas, ¿no? Entonces eso fue como 10 y más años de investigación y luego, bueno, ya no. ¿Cierto? Ese expertise. Obviamente esto termina en una plataforma propia desde la cual comercializas y desde la cual sirves, porque ahora todo se hace con plataforma electrónica, ¿no? Pero, Así es. ¿qué ves tú, digamos, de los ecuatorianos que has topado allá en Viña? Y es muy grato que tú estés allá o en Valparaíso, en toda esa macro zona del litoral. Te habrás topado con médicos ecuatorianos, te habrás topado con ecuatorianos comerciantes, te habrás ocupado. ¿Qué ves tú, digamos, de los ecuatorianos que puedan, eh, con toda tu experiencia territorial, eh, recibir, digamos, de algún modo de su representante eh, en el Congreso de Ecuador? Pues porque eso es a lo que yo estoy candidatizado, ¿no es cierto? Yo estoy candidatizado a ser congresista ecuatoriano por el Partido Social Cristiano por Latinoamérica, Caribe y África. Y obviamente Chile tiene sus dos grandes polos de desarrollo acá donde estoy yo en Santiago y el donde estás tú, en toda esa zona de Viña y Valparaíso. ¿Qué ves tú, digamos, para los ecuatorianos? ¿Qué les recomendarías a ellos en esta lógica como para poder construir algo programático? Mira, yo sigo creyendo, ¿ya? Que lo que seleccioné Chile al inicio, como te conté, Ujú. decidí venirme y me he mantenido en Chile porque considero que es un país de oportunidades, ¿no es cierto? Es un país en donde ciertas cosas, cierto orden se mantiene muy bien. Formar una empresa acá es muy simple, ¿no es cierto? Tienes la empresa un Ujú. día, en 24 horas armas una empresa a un costo muy, muy, muy asequible, $15 y estás con una empresa en 24 horas, ¿ya? Y eso es para todo el mundo, ¿no es cierto? Para todas las personas que legalmente estén acá. Lo que yo veo en esta zona, que de alguna manera lo topaste, es el tema de los técnicos profesionales, que son los técnicos profesionales o el emprendedor, ¿no es cierto? O que tenemos, porque yo también soy emprendedor hace tiempo, tenemos ciertas habilidades, ¿no es cierto?, de asumir riesgos y asumir desafíos distintos a la persona que está acostumbrada a un sueldo o un salario en una institución. Correcto. Y esa línea, yo pienso que este es un país que te brinda muchas oportunidades en el sentido que es un país eh, eh, ya abierto a lo cosmopolita, abierto a las nuevas culturas. Hay una relación muy fraterna con Ecuador.
Ya, Total. Chile en general, tú sabes, tiene algunas distancias con sus países limítrofes, sin embargo, con Ecuador es como un gran aliado de históricamente, Claro. desde las Así épocas es. de las guerras del Pacífico y en adelante. Y desde la libertad misma, ¿no? Acuérdate que en los Así faros de es, Valparaíso se pintó la famosa frase que nosotros tanto la tenemos presente en Quito, Quito Luz de América, así ¿no? es, Por el 2 de agosto de 1810, así es. imagínate, un cura Y jesuita. ¿cómo se llama? Las armadas son hermanas. O Sí, sea, tenemos una relación histórica de hermandad muy sólida. Entonces, normalmente cuando uno toma la opción de mejorar la vida, porque yo creo que cuando uno quiere moverse de su espacio de confort, ya es porque quieres ir mejorar, no creo que nadie vaya a otro lado para pasarla peor de lo que está en el lugar donde se crió, donde nació. Ya este es un país que aún brinda oportunidades. Tienes que tener, sí, un temperamento importante, porque efectivamente este país es distinto al nuestro, en todo sentido. ¿Ya? Entonces, hay gente que no resiste. Varias gente me ha dicho, yo quiero ir, le he dicho, no, tú, a ti no te da la personalidad. Y a otros yo mismo los he claro. impulsado, les digo, no, dale, a ti ¿Qué estás haciendo acá? Claro, efectivamente, ándate, claro, hay que entender, imagínate, a mí hasta ahora me preguntan de dónde soy. Ya, o claro, sea, vivo 25 años y la primera pregunta que me hacen no es cómo era que me llamo, no, es ¿de dónde eres? ¿Ya? claro. Y Entonces te yo a confunden todos, con mexicano porque nos confunden con así mexicanos, es, y yo a todo el a los mundo les quiteños. respondo, mi carnet dice chileno. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Claro. Dice, sí, pero tú no, o sea, después hablamos, ¿ya? Pero ahí vamos a ver de dónde dicen que son. Este es un país que genera oportunidades en términos de que si vienes a hacer bien las cosas, si quieres hacer temas comerciales, aquí este país es súper comercial. Es una máquina. Lo que vendes, te compran, Sí, ¿ya? sí. Si vendes a buen precio, eres un fenómeno. Lo que sí, y eso yo, un tema de vocación y valórica que la he tenido siempre, todo legal, todo Sí, formal, impuestos internos, ya, boletas, esa sí, máquina que tú dices de Banreda que se llama Redban, yo tengo mi maquinita también para algunas cosas que tengo de mi emprendimiento. O sea, todo funciona en la medida que vengas a hacer las cosas correctamente. Yo sí, creo que sí, eso sí, se sí, funciona en porque cualquier parte del mundo, pero en cualquier parte. hay veces que se malentiende ese, oye, este es un país de oportunidades y la gente quiere cruzarse la frontera saltando. No, no, este es un país de oportunidades, pero tienes que venir a hacerlas bien. Y si por alguna razón eres técnico o eres profesional, de profesional en adelante hay el convenio Andrés Bello, que vienes y lo convalidas y es como un trámite administrativo. Solo tienes que averiguar Sí, qué requisitos. Yo en este no estoy actualizado, o sea, yo convalidé mi título hace 20 años, pero te permite entrar y competir a la misma par que una persona que estudió acá, y eso ya te pone en una situación distinta. Acá hay muchos fondos públicos de apoyo, ¿no es ujú, cierto? Como así es. FOSUS, como Cercotec, como la misma Corfo, ¿ya? Incluso para mujeres especializados también, ¿no? Los fondos abeja y todos esos temas, Así ¿no? es. Entonces hay una cantidad de apoyos que quien quiere hacer las cosas bien y quien tiene ideas interesantes, innovadoras, este es un país que todavía tiene espacios de crecimiento Sí, tiene carrete para largo. y buen apoyo. Y cuando tienes espacio y apoyo, si eres una persona que trabaja duro, hace bien el trabajo, es entusiasta, etcétera, puedes tener un buen pasar. O sea, insisto, yo tenía un buen pasar en el Ecuador, me imagino como el que tú Así tenías, es. llego acá y tengo el mismo o mejor pasar. O sea, siempre, No, siempre claro, eso. no se siente la transición en ese sentido cuando Yes. tú tienes una profesión, y que es el otro tema, ¿no? Además, acá tú tienes grandes oportunidades de estudiar para las siguientes generaciones, y eso es muy valioso. Mira, yo siempre lo señalaba porque en algún minuto hubo la discusión acá o el debate de que tiene que ser gratuita y de calidad, etcétera. Mira, este país, si no es gratuito o no, si tú quieres estudiar, estudias, y si es que no tienes dinero, te prestan y pagas después de que egresas y tienes un Sí. porrón de años para pagar una pequeña fracción de tu ingreso futuro, así que no hay excusa para nadie. El No, que no hay quiere excusa. estudiar y tiene la capacidad, porque también yo soy convencido que no todo el mundo tiene que ir a la universidad. Claro, La universidad no es para todos,
¿ya? Pero hay unos que definitivamente tienen que ir a la universidad porque ese es su camino. Entonces, eso primero es parte de tu decisión, de tu vocación. Los jóvenes hoy día cada vez están más complicados porque el abanico de posibilidades es superlativamente mayor que el nuestro. En el nuestro había 15 opciones y hoy día hay 200. Entonces, sí, pues después te abrías, pero ahora en cambio tienes que encontrar la rama y es muy, muy complicado, ¿no? así es. Oye, bueno, hablando de educación, qué curioso, no sé si viste, ¿no? Pero la Católica de Chile está en el puesto 102 del mundo. Y eso es una locura, porque, por ejemplo, en el caso de Ecuador, se dieron un montón de becas hace unos años a chicos que lograban ser admitidos en una universidad top 100 del mundo, que es el problema, ¿no? Que no te admiten, ¿ya? Y la Católica de acá ya está a punto de entrar al top 100 mundial. Veía yo unas cifras, imagínate, creo que la San Francisco de Quito, que se enorgullecían de estar en el top 100 de América Latina, ¿ya? Pero claro, la Católica es la top 1 de América Latina. Claro. Entonces, claro, eso es una diferencia brutal, ¿no? Brutal. Y obviamente creo que ahí es donde también hay muchos elementos. El rato que tengamos una universidad top 100 y recuperemos políticas que ya estuvimos en Ecuador de becar a estudiantes de excelencia para ir a universidades de excelencia, teniendo una universidad de excelencia en América Latina, yo creo que ese es un campo que se abre muchísimo, no solamente para la gente que viene desde allá, sino también para los estudiantes ecuatorianos que están acá y que pueden ser financiados desde Ecuador por el sistema de becas ecuatoriano, ¿no? Porque Ecuador tiene una serie de maravillas últimamente que mucha gente se sorprende, porque Ecuador realmente con su dolarización, con sus derechos, con sus, ¿cómo te diría? Con sus capacidades propias, está en una posición que realmente necesita solamente mucho diálogo, como estamos haciendo ahora en esta diáspora hexagonal, pero de liderazgo, ¿no? Y obviamente yo creo que ahí, no sé, Santi, ¿cuánto has podido tú en estos años de trabajo poder intercambiar trabajo con Ecuador y hacer un análisis comparativo de cómo ves las políticas públicas locales allá y acá, y cómo podrías tú pensar en estas comunidades, ¿no? Que interactúan no solamente en términos de políticas públicas y de financiamiento público, sino también en términos de mercado, hexagonalmente, como yo le llamo, ¿no? Público, Claro. privado, ONGs, como comunidades, academia, internacionales, o sea, como esos 6 entes inversores que forman la sociedad del desarrollo. Mira, el tema es interesantísimo. Yo tengo mucho contacto con Ecuador, voy seguido a Ecuador. Ya en su momento iba 3, 4 veces al año, ahora voy al menos una. Ya en el Ecuador tenemos muchos temas más sólidos comparativamente con Chile y Chile tiene temas más sólidos comparativamente con Ecuador. ¿No es cierto? Y asimismo en productos, ¿no? Que son distintos. Por ejemplo, en términos comparativos, cuando tú ves a Ecuador, una de las banderas o estandartes que yo lo he vendido y promocionado, y de hecho llevé una delegación de chilenos en su minuto, es el tema patrimonial. ¿Ya? Quito, Sí. ya la ciudad más antigua patrimonialmente hablando de Latinoamérica, ¿ya? Tiene tanto que ofrecer, tiene su escuela patrimonial increíble que yo llevé a capacitar un grupo importante de chilenos de una municipalidad hacia el Instituto de Patrimonio de Quito. Claro. Y a su vez, como para intercambiar aportes, traje del instituto hacia acá para capacitar en términos de riesgos y desastres, que acá Chile tiene una experiencia y Claro. notablemente desarrollo. Al igual que en este tema, como grandes temas, por ejemplo, en lo que es política pública, es muy interesante esas alianzas. Yo hice alianzas directas entre universidades, municipios y el instituto, en donde intercambian estos atributos que tiene cada uno en términos país, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en términos productivos. En términos productivos, el desarrollo artesanal, Ecuador tiene mucho avance, ¿no es cierto? Acá está un poco más el desarrollo de servicios. Entonces, eso permite en donde tú quieres aportar de un lado o de otro.
¿ya? Porque efectivamente en términos de desarrollo artesanal, yo creo que Ecuador le lleva un poco de camino a Chile, ¿ya? Y acá tiene unos atributos más en términos de generar oportunidades para el emprendimiento. ¿Ya? En Ecuador, cuando armé la última empresa que armé en Ecuador, me demoré un buen tiempo y un buen costo en relación acá, que es mucho Sí. más ágil, ¿no es cierto? Que es mucho más ágil. Entonces, va por ahí, va por ahí. De hecho, te contaba alguna vez, yo tengo un emprendimiento con mi hermano de casas ecológicas en Ecuador, ¿ya? Sí, me Entonces, contaste, sí. hacemos casas ecológicas con nuestra página web, ¿ya? Y acá, ¿ya? Yo tengo un emprendimiento en cambio yo tengo un factoring, tengo mi consultora, ¿no es cierto? Tengo además una distribución de productos brasileños, ¿ya? O sea, siempre una diversificación en términos que te lo permite, ¿te das cuenta? Claro, Y en casa se bromea y digo, mira, yo mínimo cada 2 años tengo que armar algo nuevo, ¿ya? claro. Entonces, ya, y sea que haga en Ecuador o sea que lo haga acá, porque lo he hecho en ambos lados en estos 25 años. O sea, en Sí, Ecuador pues, tuve una corporación de educación donde estaba intermediando doctorados, ¿ya? O sea, siempre he tenido claro. ese interés de tener Sí, vínculos, ¿cierto? Y movilidad entre los dos países, ¿ya? Porque efectivamente es posible, ¿no es cierto? Así como señalar que el claro. mejor vino del mundo, a juicio mío, es el chileno, ¿ya? Entonces, Claro, totalmente. es un espacio en donde obviamente no hay ni una Ahí no hay competencia, discusión. Ahí no hay no hay discusión. discusión, no hay discusión, ¿ya? Entonces, así mismo como el mejor camarón es ecuatoriano. Entonces, ya, y de Obviamente, hecho tampoco hay acá, discusión. en los restaurantes de Sí, cierto claro. nivel, te promocionan camarón ecuatoriano, ¿no es cierto? Les Sí. falta limpiarlo un poco, pero existe. O sea, que tenemos atributos de lado y lado que te permiten buscar oportunidades, sea allá o sea acá. O sea, aquí lo Sí, que... sabes que hace un tiempo que estuve ahí, creo que te conté, porque no nos hemos visto, pero sí hemos chateado un poquito y hemos Así es. conversado un poquito por teléfono. Este, cuando estuve presidiendo la Cámara de Industrias y Comercio Chileno-Ecuatoriana, que fue como un añito de acá, me tocó el periodo, hicimos una misión de negocios a Ecuador y nos fuimos llevando a gente así como bien potente, que armamos con la embajada de ese momento acá y con las cámaras de allá y todo, y nos reunimos con el presidente allá, etcétera. Ahora, hace poco se volvieron a ir, pero esto es una locura, porque había como 4 o 5 empresas grandes de acá, muy interesadas en invertir en Ecuador. Claro, lo que pasa es que nosotros a veces también no nos dejamos eh, conquistar por los inversionistas extranjeros, porque estamos muy preocupados de lidiar con aquella gente que quiere conquistar el poder no para conquistarnos, ¿no es cierto?, como pueblo, sino para dominarnos como gente. Y obviamente ahí es donde finalmente, pasado todo este tiempo, yo dije, bueno, me invitan a este tema loco de meterme a ser asambleísta alterno, ¿no? Porque yo no voy de titular, justamente porque estoy aprendiendo. Y dije, voy a dar salto, porque los economistas siempre hemos sido formados para ser hacedores de políticas económicas, ¿no? Así le llamamos en esta deformación del lenguaje, ¿no? Porque son los policy makers. Eso es lo que eres, ¿no? Como economista, un policy maker en economic policy. Pero yo dije, a ver, hagamos las paces, ¿no? Seamos hacedores de paces. Y esta fue una discusión que tuvimos en Ecuador con nuestros compañeros de colegio, y de ahí surgió ADN, @más, que ha sido invitado por el Partido Social Cristiano y hemos conversado con ellos severamente por la lógica social y cristiana, eh, de que ADN sea como que su brazo quiteño, ¿no? Y te lleva a una reflexión cuando tú estás allá, eh, cuando pone este cura en el faro de Valparaíso, Quito, Luz de América. Bueno, está hablando del Ecuador posterior, porque estamos hablando de 1810 y el Ecuador no se forma sino hasta 1830. Así es. Entonces era Quito, pero Quito era Guayaquil, Cuenca, además llegaba hasta ahí Quitos, ¿no es cierto? Así que Ujú. era un Quito muy grande, ¿no? Desde Cali, incluso en esa época, hasta Tumbes, desde el norte hasta el sur. Entonces Quito, Luz de América, era una potencia comparada con Chile, Es que porque era el Chile en ese reino de momento, Quito. Ujú. claro, Chile no tenía en esa época Arica, no tenía Antofagasta y tampoco había conquistado el sur
porque el sur se conquista después de que se hace la pacificación post Guerra del Pacífico. Entonces, obviamente, Chile era un Chile bastante más pequeño que el Ecuador, o Quito, mejor dicho, y Quito realmente tenía un interés geográfico y geoestratégico muy grande, pero mira cómo nos hemos ido reduciendo hasta el punto en el cual ahora Chile, el PIB de Chile está cercano a los 300.000 millones de dólares y el PIB de Ecuador, que es el heredero de Quito, está en 100.000 millones de dólares. O sea, tienen ellos el triple de territorio que el Ecuador y tienen el triple de producto que el Ecuador. O sea que nosotros estamos iguales en producto per cápita por kilómetro cuadrado, porque tenemos 18 millones de habitantes, eso sí. Así es, así es. Pero tú te das cuenta que hay que trabajar las políticas, porque si no, el Ecuador en esta tendencia, comparado con Chile, va a tender a desaparecer. Sí, lo que pasa es que en términos de política, que ese sí es como mi campo, más porque me he especializado en el área política pública, eh, hay un divorcio entre lo político y lo técnico, y yo valoro lo que tú estás haciendo, ¿no es cierto? Como tú dices, de entender que no solamente generar política o generar música, es decir, yo, cuando no se aplica, ¿no es cierto? La aplicación, tú modelas, tú diseñas en ciertas condiciones, en ciertos escenarios, ¿ya? Y a veces no se dan esos escenarios. La mayoría de veces hay una variante y a veces es muy grande. En cambio, cuando entras a hacerlo, empieza a haber una comunicación más directa. Entonces, la política con lo técnico no se lleva muy bien, porque el que toma la decisión es el político, sin a veces ningún fundamento técnico, pero Claro. contrata técnicos que no siempre les hace caso. Y ahí está el problema. O Porque, contrata a los técnicos que le conviene. o contrata a los técnicos que no son técnicos, sino que, Claro, ¿no es claro, que cierto? Que están lo ahí, que estamos, tienen título. lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo, sí. Sin En toda embargo, América Latina y en todo el mundo, ¿no? Además, en todo el sin mundo. embargo, el tema es, el político tiene una habilidad, ¿no es Sí, cierto? Que claro, es cautivar a la gente, ser carismático y decir que va a entregar algo, alguna claro. solución a algo, ¿ya? No necesariamente porque la sepa, pero tiene la intención y la gente le cree, ¿ya? Sí, Pero ese personaje tiene que conseguir a alguien que sepa hacerlo, que ahí es donde entramos nosotros los técnicos y decirle, mira, obvio. así se hace, nosotros le damos viabilidad a todas sus palabras, ¿ya? Todo es posible, y nosotros vamos buscando los mecanismos porque tenemos el conocimiento y con los técnicos del otro lado, todos los técnicos hablamos el mismo discurso, nos da lo mismo la bandera y el color, ¿sí? Porque lo que nos interesa es que se hagan las cosas, se hagan bien y se avance. Yo creo en el desarrollo, yo soy pro desarrollo totalmente, ya, el asistencialismo les dejo para los asistencialistas, es necesario, pero para que surja un territorio tiene que haber progreso y desarrollo. Y en eso nosotros estamos obligados, ¿no? Por nuestros valores y nuestras creencias, ya a hacer un aporte. ¿Ya? Por Y nuestro en ese ADN. escenario yo te valoro ahí porque ahí, ya te digo, yo he sido asesor de varios alcaldes, de varios gobernadores, de varios intendentes, ¿ya? Y no siempre te escuchan, no siempre te escuchan, entonces tienes la solución Claro, y no te escuchan, porque no no, saben, claro. porque no entienden, porque no les conviene, por lo que fuere. Entonces, mientras más se avance en entrar en ese campo de la política, ya el político hace caso a otro político. Pero si ese político es Sí, técnico, a su vez, ya tenemos mayor posibilidad de que nuestros países, de que nuestros territorios vayan progresando y desarrollándose, porque sin desarrollo no, sí, o sea, no hay progreso y no hay mejoramiento de la calidad de vida que alargue es todo lo que queremos. sí. Dejar un espacio con mejor calidad de vida que lo que recibimos, ¿no es cierto? Entonces eso sonó muy scout, pero es verdad, ¿no es cierto? Hacer mejor Claro, de lo que encontramos, es como claro. es. Y Y claro, así, dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Oye, me hiciste acuerdo del andinismo, ¿no? La primera regla del andinismo era que uno debía aprender a hacer el vivac, ¿no? Y claro, si tú no habías dormido a campo abierto, no podías hablar de andinismo, o sea, no eras andinista, no sabías de cerro, porque no habías pasado frío y molestia y no habías gastado suela.
Entonces, yo creo que es un poquito eso en la política también, ¿no? O sea, si es que no has ganado una elección, es como que no has subido una montaña, ¿no? Y obviamente el político, como tú bien dices, respeta eso. O sea, respeta al tipo que ha tenido la capacidad para ganarle una elección. Así Ahora, es. yo no sé, digamos, ojalá ganemos de esta elección, eh, pero mi propuesta en este momento no es tanto ese momento político, que obviamente cuando uno da este primer paso, tú sabes que vas a ir a la montaña, ¿no? Entonces no es que te estás yendo al río, ni te estás yendo a la playa, te estás yendo a la montaña, y la montaña es dura, ¿no? Entonces, en este caso, el camino va a ser duro, pero primero hay que caminar un poquito en el valle, ¿no? Y esto es lo que estoy haciendo con este proceso como alterno y además para trabajar la parte doctrinaria, porque eso es como preparar el terreno para una siembra, ¿no? Y ahí creo que lo que estamos haciendo con todos nuestros compañeros de colegio, de ADN, hace rato, ¿no? Desde el año 2015 que empezamos esta siembra de ese terreno. Imagínate, ya son 8 años, Santi, de que nuestros compañeros de colegio en algún rato, yo siempre digo, en algunas de estas entrevistas he mencionado las palabras del Suco Rivas del año 2015 que nos carajeó en una misa de 20, justamente, o sea, y nos dijo qué están haciendo. Y nosotros dijimos, bueno, hay que resolver esta vaina porque si no somos nosotros, ¿quién? Y obviamente el Partido Social Cristiano a mí me llama la atención porque mi padre fue uno de los fundadores del partido en una reunión con sus amigos del San Gabriel, ¿no? Compañero de él, Sixto Durán Ballén, y gente como Camilo Ponce, que eran mayores, pero fueron parte de todo ese proceso, ¿no? Y ahora ese partido está muy golpeado, pero existe. Y tú te das cuenta que es un partido que está ahí desde esa época. Entonces, ¿cuántos partidos pueden decir que tienen ese lujo de seguir existiendo, ¿no? Si el Ecuador ya no es Quito, Quito ya es ahora el Ecuador, ¿te fijas? Pero el Partido Social Cristiano está ahí antes de que haya la dolarización, que es ahora como la gran palabra en temas políticos, desde antes que haya comunismo en Ecuador, desde antes que haya problemas, eh, ¿cómo te digo? De incluso regionalismo, ¿no? Porque el poder estaba muy claro dónde estaba. Entonces, yo creo que en ese marco es muy valioso conversar contigo, Santi, y con todos nuestros amigos que de seguro quieren mirarte, quieren escucharte. Así que te dejo un poco para que nos des tus últimas recomendaciones, tanto para nuestros compañeros gabrielinos, como para la gente de Quito, como para la gente ecuatoriana allá, para nuestra gente ecuatoriana acá y en otros países de América Latina, del Caribe, de África. Tu recomendación, Santi. Bueno, mi recomendación, mira, cuando uno avanza en la vida, algo lo dije hace minutos atrás, hay que hacerlo bien, hay que hacer correctas las cosas, hay que contribuir en los espacios que estamos, ¿ya? Y en todos los lugares hay oportunidad, que a veces necesitamos salir un poco de nuestro espacio de confort para darnos cuenta. Te debe pasar a ti, cuando estamos acá en Chile ves oportunidades en Ecuador que la gente no las ve. Y cuando estás en Ecuador ves cosas en Chile que la gente no las ve, porque tenemos nosotros una movilidad distinta al que mismo está aquí y nunca ha salido, o al que está en Ecuador y nunca ha salido. ¿Ya? Entonces, eso nosotros vemos el mapa un poco más amplio, ¿no es cierto? Y todos tenemos la oportunidad de hacerlo en la medida de que seas consecuente con tus convicciones y señalar que en todos los lados hay oportunidades, ¿ya? Las movilidades dependen mucho de tus caracteres, o sea, no todo el mundo se atreve, ¿ya? Por ejemplo, acá alguna vez llegó una promoción de gente de Guayaquil, de doctores, porque al Guayaquil uno dijo, ¿sabes qué? Está buenísimo Chile y se vinieron todos. ¿Ya? En Quito tú dices, oye, está bueno Chile y se vienen dos, porque tenemos comportamientos diferentes por características, por personalidad, ¿ya? Y eso es loable en distintas, desde cualquier Claro. punto de vista.
Lo importante es que las cosas se hagan bien. Este país, insisto, es un país de oportunidades, como en este minuto también lo es Ecuador. Afortunadamente por la dolarización se ha mantenido muy bien, es uno de los pocos países que se mantiene a flote en este proceso post pandemia, ¿ya? Y que obviamente nosotros estamos de alguna manera no solo vinculados, sino estamos obligados a ver cómo aportamos desde los distintos espacios. Y nosotros como quiteños, como gabrielinos, ya como ecuatorianos, que estemos en cualquier parte del mundo, creo que desde nuestros espacios también podemos contribuir para aportar con nuestros compatriotas acá, como también para aportar al desarrollo del Ecuador. Yo creo que en este minuto, como te dijo el Suco Rivas del 2015, creo que tenemos que hacer cosas para mejorar porque a veces nos quedamos en la pena de ver que los países se destruyen o en la pena que los países se deterioran, ¿ya? Y obviamente ese lado también es muy cómodo. Creo que estamos con la responsabilidad de ver cómo mejoramos en las distintas latitudes. Nosotros tenemos que hacer un aporte y tenemos que entrar en los espacios en donde se toman las decisiones, porque efectivamente, mientras no estemos en esos espacios, puedes tener muy buenas intenciones, pero tampoco va a ser mayor impacto. Si quieres tener impacto, sí, tienes que entrar en ese lugar y entre todos podemos generar redes de apoyo porque todos podemos aportar y uno u otro puede ser el punta de lanza, pero siempre necesita los expertices, los conocimientos de varios de nosotros o de muchos de nosotros, y eso va a hacer que, insisto, generemos una mejor sociedad. Estoy súper convencido de eso. Después de tanto andar, creo que todos podemos ser un aporte y si nos organizamos bien, si generamos bien, después del deterioro de la política a nivel latinoamericano, es momento de demostrarle a la gente que se puede hacer buena política, que se puede hacer política seria, que se puede avanzar con solidez, con acciones concretas, porque la gente lo que quiere es eso. Ya está tan decepcionada ya de las circunstancias que la esperanza se está diluyendo. Entonces, efectivamente, totalmente. Es el momento de hacer puntos de orden y poner esperanza en la gente real. Y la única manera es demostrar que se pueden hacer cosas para mejorar las condiciones actuales de los territorios. Tú mejoras las condiciones y no solamente generas credibilidad, sino generas mayor acompañamiento, mayores seguidores y obviamente puede ir creciendo de una manera interesante. Yo veo que hay unas posibilidades en términos de consolidación de una política seria. Este es el momento porque la decepción máxima. Ya nadie más puede estar, nadie puede estar más decepcionado que en este momento. Es que imagínate, es el momento de la muerte cruzada. Así es. ¿Ya? Y eso es un fracaso de la presidencia y del Congreso. Para todos. Entonces, claro, es un fracaso de país en el cual uno tiene que decir, es culpa de ni sé qué, o es mi responsabilidad meter el hombro y meter el cuerpo, ¿no es cierto? Y mojarse el poncho. Así y dar un paso adelante. Oye, gracias a Dios tenemos esta oportunidad los ecuatorianos de no solamente elegir afuera, sino también poder ser elegidos afuera. Entonces yo digo, suponte que yo no gano, suponte que yo no entro. Gente como tú, gente como nuestros hijos, gente como los que nos miran y sus hijos o sus padres, pueden tomar ese espacio. Si finalmente esto que estamos haciendo nosotros acá de Diáspora Hexagonal es un ejercicio de 1 hora de conversación con líderes para que quede de referencia. Y ese es el camino que estamos sembrando, porque es como abrir una trocha, ¿no es cierto? Una guía para que justamente otros puedan seguir ese camino, porque es lo necesario, es lo justo y necesario. Mira que yo aquí estoy en mi santuario hogar, en casa, porque como decía San Pablo, cuando a él lo tienen preso, y lo va a ver San Lucas o Lucas en esa época. Ninguno era santo porque no estaba la iglesia recién empezando y estos temas de la santidad vinieron después. Pero Pablo, ¿cierto? Está preso en Roma por predicar.
y Lucas va y saca las cartas de él, porque se iban a perder, y esas cartas que él las tuvo junto con los discípulos originales, porque claro, Pablo, recordemos que se dedicó a matar cristianos, pues no. Entonces, estas cartas que él después es acogido por estos a los que había estado él matando, pero escribe, y San Lucas saca el Evangelio de San Lucas. Y Pablo tiene esta frase famosa que dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Entonces, claro, yo hago desde aquí, desde este santuario hogar, porque efectivamente es un espacio que fue bendecido. Y yo espero, ¿no es cierto?, que pueda ser esta campaña bendecida, no para que uno gane o para que uno mismo pueda servir, sino para que nuestro ADN, @ ¿cierto?, pueda servir. Fíjate que hay un partido político en Ecuador que nos ha copiado el nombre. ¿Ya? Y eso es porque obviamente hemos hecho ruido, tenemos como 30,000 seguidores de adnplus.co.uk, que nosotros le pusimos UK porque creemos en el liberalismo anglosajón, ¿ya? Y por eso es que es UK, porque trabajamos con los británicos, porque creemos que es así. Acuérdate que acá en Chile se dice que los chilenos son los ingleses de América, ¿no? Entonces, efectivamente, creemos nosotros en una economía social de mercado, creemos en todos los atributos con los que se fundó el Partido Social Cristiano, creemos en una lógica en la cual no es solamente eso, sino una unidad de gente que puede creer o no en Dios, que puede creer o no en la naturaleza, que puede creer o no en algo, en la izquierda, en el centro, en la derecha, pero que tiene que creer en la persona humana, como nuestra Madre Dolorosa creyó en su Hijo humano, siendo divino. Y creo que ahí, hermano querido, nosotros nos encontramos. Y obviamente todos cabemos en eso, ¿no? A mí me encantó cuando Jaime Nebot en su momento, con su equipo y con todos los partidos de izquierda, centro y derecha, cuando Ecuador estaba en una crisis política tremenda, armó la unidad de partidos por la democracia. Y esa unidad, recuerdo yo que el expresidente de ese entonces decía que eso era como una fanesca, ¿no? Porque estaba gente de izquierda, ¿te acordás, no? De centro y de derecha. Bueno, yo estaba metido en esa fanesca, en lo técnico, efectivamente, y yo dije, a ver, yo les voy a apoyar en lo técnico, y fuimos muy bienvenidos como equipo, como ADN, a estar ahí, y nos dieron la coordinación técnica de la unidad, y en mi persona, ¿no? Entonces, eso fue un lindo proceso, me invitaron a que yo sea candidato a vicepresidente, y yo dije, no, porque me estoy yendo a Chile por temas de trabajo y por temas de mi empresa y todas las cosas, pero he dado mi paso de apoyo en lo técnico. Así que ahora que me invitaron de vuelta, ¿no es cierto?, a armar de nuevo este tema de la unidad y armar de nuevo el tema de lo social cristiano, ahora que está en crisis, porque en ese momento todo hacía presagiar que Jaime Nebot podía haber sido el presidente de la República y todo el mundo le pedíamos, ¿no? Acuérdate, eso fue 2014, Nebot estaba fortísimo, pero no lo tomó. 2016, que yo ya terminé de apoyar esos temas, no lo tomó. Y bueno, la crisis es tan tremenda, pero ese equipo de distintos partidos sigue junto. El 20 de agosto son las elecciones, pero el 21 de agosto empieza la segunda vuelta o empiezan las alianzas entre Claro, los distintos partidos, ¿no? Con los diputados que cada uno haya conseguido. así es. Ahora, si es que uno está ahí, entonces puede trabajar con esta dinámica y con esta acción dinámica natural que es ADN, ¿no es cierto? Esos temas. Qué bueno que algún partido ya nos haya copiado el nombre, la marca está registrada, ya vamos a conversar con ellos, pero no importa tanto eso, ¿no? Porque si te copian es porque es bueno, ¿ya? Y obviamente vemos, por ejemplo, ahí que es chistoso, ¿no? Porque yo no acepté esa vicepresidencia, pero el perfil que hicimos era un perfil bastante interesante y en ese perfil terminó estando, pero pegado ahí, Otto Sonnenholzner, que ahora está de candidato a presidente, ¿te fijas? Entonces, él fue el vicepresidente finalmente, porque todos los partidos tomaron el perfil Claro. y él, ¿no es cierto? Fíjate cómo fue un buen vicepresidente y ahora está terciando y posiblemente vaya a competir con el candidato social cristiano y con otros candidatos y obviamente con los candidatos del otro partido que está como primero, pero un poco da lo mismo,
porque finalmente, si es que uno tiene la capacidad de hacer un acuerdo entre todos, porque todos van a estar ahí y todos van a tener representación, porque la gente tiene el derecho de creer lo que quiera, pero tiene la obligación de ponerse de acuerdo entre todos los que creen lo que quieran para hacer lo que se debe, ¿no? Entonces creo que ahí ojalá logremos entrar, pero si no, el camino queda puesto y estas palabras de seguro no se las va a llevar el viento porque en internet nada se borra. Así es, así es. Estamos súper de acuerdo. Estamos súper de acuerdo, Ya, mi Ron. santo. Deseándote éxitos también, ¿ah? Y como te dije alguna vez, en lo que podamos apoyar, encantado. Encantado, porque es momento de hacer aportes un poco más concretos con nuestra patria. Chévere, chévere, mi Santi. Oye, que Diosito, la Virgencita Dolorosa, nuestra mater, te siga bendiciendo y que tengas muchísimos éxitos como siempre y que nos veamos ahora que vienes de Santiago. Con certeza pasará. Ya, así que Buenísimo. igual Ya, pues bendiciones para saludos. ti y saludos a todos los que nos vayan a escuchar, ¿ya? Un abrazo. Así es, saludos y abrazos a todos y ya nos estamos mirando. Dale, Cuídense mucho. estés bien. Chau, Chao, chau. chao.